Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de Atún Arrow Fishing y vengo a presentaros la parte de surcasting de iniciación de preparación de la acción de pesca. Vamos a ver la parte de preparación de vuestro equipo básico, como es los carretes, la caña y sobre todo los hilos para esa acción de pesca. Generalmente este tipo de acciones, de lo que vais a ver que yo voy a estar preparando ahora mismo, se suele dejar preparado muchas veces desde casa. Más cómodo, días como hoy pues tenemos viento, se vuelan las líneas, se vuelan anzuelos, pero bueno, quería enseñaros un poquito la playa. Hoy el tiempo me ha fallado y no me esperaba yo este viento, pero aquí hemos buscado un poquito de resguardo para explicaros. Vamos a ver primero la preparación del carrete. Hay, sobre todo en la iniciación, trabajaréis generalmente con un carrete, o en este caso dos si tenéis una pareja, con pocas bobinas. Conforme ya vayáis aumentando la experiencia os daréis cuenta que muchas veces, si se puede o si vuestro carrete os lo permite, es más cómodo trabajar con varias bobinas. Según si queréis pescar más lejos y usáis líneas más finas, pues tendréis un tipo de bobina, y si queréis trabajar con líneas más gruesas, son más seguras, por ejemplo, en pesca en roquedales, espigones, etcétera, pues usaréis otro tipo de bobinas que ahora os enseñaré. Para empezar vamos a ver cómo vamos a preparar una de esas bobinas. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que voy a hacer es una bobina que ya tiene cierto tiempo el hilo, conviene cada X salida, según cómo veáis el estado, muchas veces si se retiene mucha sal, cómo mantenéis esos hilos, pues cada X salida ese hilo, ese monofilamento, va a perder sus características y os vais a arriesgar a tener una pérdida de una captura porque partís. ¿Vale? Entonces yo en mi caso ahora lo que voy a hacer es rellenar una bobina, y ya de camino os enseño cómo se rellena, y así veis, pues ya sea vuestra primera bobina o ya sea para ayudaros a rellenar varias. ¿Ok? Vamos al lío. Pues vamos a empezar con la preparación del carrete. Aquí, como veis, tenemos un carrete Shimano Ultegra XSD. ¿Por qué os digo el modelo? Porque conforme comencéis veréis que es uno de los carretes más vendidos que ha tenido Shimano. Es uno de los que yo uso y bueno, no es más que un carrete estándar de surcasting en el que tenemos pues nuestras bobinas. No es la de casa, es una bobina si veis, de baja capacidad. Veis que poco espacio tiene aquí para rellenar hilo. Están pensadas para hilos de bajo diámetro, 0,20, 0,25 y de ahí 18, 0,16, incluso hay gente que pesca con un 0,12. Ahora vamos a ver la manera de desmontarla, muy fácil. Como toda la bobina, vamos aflojando el freno hasta que la tapa se nos sale y sacamos la bobina y dejamos todo el resto del carrete aquí pendiente. Aquí tenemos el hilo que vamos a ponerle. En mi caso, no sé si se ve bien con los reflejos, pues como era una bobina de 0,20, en este caso, para ser más exacto, le vamos a meter un 0,21 de esta marca, ¿vale? De Calicunan, en este color que a mí pues me gusta, y la verdad es que por el tipo de hilo y tal, pues he hecho varias pruebas y me gusta. Entonces, el siguiente paso es simplemente coger, y si os fijáis muy bien, no sé si se ve bien aquí, lo voy a acercar a la cámara, veis aquí el pequeño agujerito que hay. Pues la idea es meter ahí el hilo y hacerle un nudo en el otro extremo, de manera que haremos un nudo que al tirar desde aquí se nos quedará haciendo tope en el interior de la bobina, y así pues una de las formas de empezar a rellenar. Tened en cuenta que para empezar a rellenar necesita que el hilo tenga un punto fijo para que ya empiece a enrollar. Hay personas también que hacen un nudo con una lazada que abraza la bobina, se quedaría un pequeño nudo, y luego ya a partir de ahí ya empiezan a recoger y a empezar a rellenar la bobina. Veis que aquí pasaríamos por el agujero, y una vez pasado por el agujero, pues haríamos una vaga y empezaríamos a girar el dedo para meterle giros a ese nudo.
Ahora, una vez que tenemos bastante, hacemos un simple nudo normal y corriente, como el de los zapatos, y lo pasamos por aquí 2 veces, es decir, lo pasamos primero por medio y una segunda vez. Ahí va. Y estiramos. Una vez que hacéis el nudo, pues veis que me queda aquí, ¿veis? Una vaga, ¿vale? Veis el nudo que queda ahí y que nos va a hacer de tope. Y ahora simplemente nos ponemos a cortar la vaga, que no nos vale para nada y que no se nos puede liar en el carrete, ¿vale? Entonces quitamos los excesos, solamente dejaríamos el nudo, tanto por un lado como por otro, y ahora simplemente estiraríamos y, ¿veis? Nos hace de tope. Quedaría por dentro, ¿veis? El hilo para hacer tope. Como es más grueso que el pequeño agujero, nos hará de tope. Aseguraos bien de que el nudo no se deshaga, porque si se deshace, a no ser que tengáis una vaciada de un no-line, lo que se llama no-line, si os vacía la bobina, el pez, el último punto de anclaje que tendrá a vuestro carrete, en este caso a vuestra bobina, será este punto, así que aseguraros de que este nudo está bien hecho. Y una vez tenemos lista la bobina, ya la tenemos anclada, el siguiente paso es rellenarlo. Para ello colocamos la bobina en nuestro carrete. Podéis ver que yo lo que he hecho es en el zanco, en el primer tramo de mi caña, ¿vale? No la tengo montada entera, la podéis montar entera. Eso sí, acordaros de hacer pasar antes el hilo por las anillas para que llegue aquí. Para mí es más cómodo, tanto en casa como en playa muchas veces, hacerlo directamente aquí. Ya veréis cómo. Simplemente colocáis con el pica abierto, ¿vale? Ahora está cerrado y ahora estaría abierto. Lo colocáis, le ponéis el tapón y ahora mantenéis en vertical el hilo y cerráis el pick-up. Al cerrar el pick-up, si os fijáis, el hilo va a estar por el guía hilo, que es lo ideal, porque es lo que nos va a ir conduciendo. Pues, si os daréis cuenta de que la bobina lo que hace es subir y bajar por la acción del carrete, y así va a ir enrollando de forma uniforme a lo largo de todo el alto de la bobina. Como es un hilo fino, lo suyo es un trapito, agarrarlo para hacer tensión, porque es importante la tensión, y sobre todo para protegeros las manos. Es un hilo muy fino, es abrasivo, y si recogéis muy rápido o no tenéis bien hidratadas las manos y demás, os puede hacer daño. Entonces simplemente lo que se trataría es de, con una tensión, vamos a hacerle un poquito más de freno, ir recogiendo. Vamos a hacerle un poquito más de freno y listo. Y ahí, si vais viendo, va a ir recogiendo. ¿Veis? Como ya tiene prácticamente una vuelta dada, y lo que va a hacer es recoger el hilo y superponerlo encima de una forma alineada, para que luego al lanzar y en recoger no tengamos enredo. Bueno, voy yo a terminar de recoger. Acabamos ya de terminar de enrollar. ¿Cuándo parar? Pues tened en cuenta que veis que tiene aquí como un borde y aquí otro. Lo importante es no dejarlo demasiado a ras. Tened en cuenta que ahora lo que vamos a hacer, que es el siguiente paso, es que dado que estos hilos son muy finos, no podemos montar nuestros aparejos en él, porque de momento que le pongas un plomo de 100, 120, 130 gramos y lancemos, partiríamos. Entonces ahora lo que vamos a introducir es el nudo a la unión a la cola de rata. Es un hilo que lo que tiene es el mismo grosor en este punto de corte, porque yo ahora voy a cortar aquí, y se va a empalmar junto con este, y ahora lo que va a hacer es que poco a poco se va a ir haciendo más grueso, de manera que va a alcanzar su punto de mayor grosor en el punto donde montaremos los aparejos.
¿Por qué? Porque ahí es donde, al tener mayor grosor, tendrá más resistencia en la torsión que va a tener la línea durante el lance. Bueno, y como veis, pues este es el hilo que le pusimos, ¿vale? Un 0,21. Y ahora lo que viene es lo que se le llama la cola de rata. Como veis aquí, nos indica que parte de un 0,20 hasta un 0,57. Como decía antes, la parte más fina es la que irá unida a nuestra línea principal y el 0,57 será el extremo donde montaremos el aparejo. Ahora pues procederemos a hacer un nudo para unir la cola de rata con el viento que sí nos deja. ¿Veis? Generalmente estas colas de rata, estos puentes de línea, vienen nuevamente en 10 unidades de 15 metros. Este hilo cónico de 15 metros vienen unidos uno tras otro y cuando termina uno te encuentras con el fiso, ¿no? El separador del otro. ¿Veis? Y si cogemos aquí ya tendríamos el extremo listo para hacer el nudo. Y este es el extremo que irá ahora a nuestro extremo que queda pendiente de nuestra bobina. Vamos a hacer el nudo. Y como podéis ver, tenemos aquí por un lado el extremo del hilo de la bobina y por otro tenemos en blanco el extremo más fino de la cola de rata. Simplemente hacemos un nudo simple. Pasamos y se nos quedaría haciendo este nudo. Una vez que tenemos los dos extremos con el nudo hecho, yo le he recortado un poquito, me ha quedado muy largo. Hacemos una vaga y ahora la historia es pasar uno sobre otro, por ejemplo el blanco sobre el rojo y así. Y veis que vamos creando, a ver, se van quedando giros a ambos lados y cuando tengáis unas 8 vueltas, lo que hacemos es pasar por dentro el nudito que hemos hecho antes. ¿Veis cómo queda? ¿Veis el triángulo que hace? Entonces se generarían unos bucles a ambos lados, que lo ideal es siempre que hagáis nudo, humedecerlo con saliva, lo más cómodo, y vais tirando poco a poco. Lo fácil aquí es tirar con la boca, me lo vais a permitir. ¿Veis cómo se va cerrando? ¿Veis? Y así quedaría en un extremo y en otro totalmente cerrado. Aseguramos el nudo y ahora simplemente le pasáis el dedo así y con el cortador, las tijeras, lo que tengáis, cortáis lo más pegado al nudo y aseguréis el nudo y listo. Y ahora tendríamos unido lo vamos a dejar más fino, más pegadito, ahí va. Y ahora pues tendríais unido, veis que no se nota la unión y es fuerte, ya tendríais unido la línea con la cola de rata. Lo siguiente no es más que sacar la cola de rata, que eso lo vamos a ver a continuación, y hacer el montaje. Vamos a ver dos tipos de montaje, ahora lo veremos. Ahora el siguiente paso pues sería simplemente apretamos bien nuestro freno y aquí en la yema de mis dedos tengo el nudo que acabáis de ver y ahora vamos a rellenar la bobina con el puente de línea. Y listo, ahora simplemente sería rellenar y rellenando. Se va a ir vaciando la bobina que lleva la cola de rata y se va a ir llenando nuestra bobina. Cada vez es más grueso, lo vais a notar por el color, veis que es más blanco. Y ya hemos llegado al extremo. Este sería el grosor que os comentaba antes del 0,57. En este extremo es donde vamos a tener 0,57 y aquí es donde vamos a poner el resto del montaje. Hemos hecho un montaje en una bobina de baja capacidad, que como
os he dicho, es una bobina preparada para hilos de bajo diámetro. Pero por otro lado os podéis encontrar con que vuestra bobina sea de alta capacidad. Es decir, esté preparada para que quepa mucho más hilo. Esta está diseñada sobre todo para aquellos hilos de mayor grosor que necesitáis más metros, ¿vale? La diferencia es muy grande. Aquí no se nota porque ya está bobinado, pero veréis que el espacio que queda aquí es mucho más profundo, por lo tanto caben más hilos, ¿vale? Lo único que se busca es que, como aquí a lo mejor puede... Mira, aquí por ejemplo me dice que de un 0,30, que es un grosor habitual, le caben 400 metros. Entonces, una forma de ahorrar es meter 200 metros de ese hilo de relleno y 200 metros del hilo que pretendemos usar. De tal forma que simplemente se rellena al principio el hilo más económico, luego se une con el nudo que hemos dicho antes para el tema de unir la cola de rata con la línea principal, y por último nos quedaría el hilo que sí pretendemos pescar con él. En esos grosores, 0,30, 0,35, si el lance no es muy grande, no es necesario cola de rata, porque puede aguantar la tensión, ¿vale?, el hilo. Yo, por ejemplo, aquí en este 0,35 tengo montado, pasa que están todos unidos, veis que es un montaje por encima del plomo. Si queréis, no le pongáis cola de rata, pero recordad no pegarle un tirón muy grande a la caña, un lance muy fuerte, porque partiréis. ¿Que queréis hacer un lance fuerte a pesar de tener un hilo gordo? Pues le ponéis una cola de rata. Lo fácil es, como he dicho antes, una cola de rata es un hilo cónico, es decir, empieza con un grosor fino y se va engrosando hasta 0,57 generalmente. Pues lo que hacéis es que cortáis por la parte más fina X metros hasta que veáis más o menos que sean similares los grosores de vuestra línea y el de la cola de rata. Y hacéis otra vez el nudo y lo unís como yo he expuesto antes de ejemplo. Y así pues preparáis vuestra bobina. Lo más cómodo para mí, y lo que os recomiendo, es que busquéis una cajita de este tipo, en la que podéis ver que tengo todos los aparejos relacionados, todo, se le llama la minutería, relacionado con los montajes. Aquí tengo perlitas más gordas, son bolitas más gordas, rígidas y más esponjosas para los montajes a plomo corrido. Tengo también, como podéis ver aquí, perlitas de dos colores. Tengo los rolling, que son los quitavueltas también, y los enganches rápidos. Y por aquí abajo tengo los topes de silicona. Vienen en este tipo de sistemas, que ahora veréis cómo nos ayudará a introducir estos topes de silicona en nuestra línea, y veréis que es muy sencillo. Bueno, y aquí tenemos nuestra cola de rata y el extremo. Lo que hay que hacer ahora es, en un montaje por encima, es buscarnos aquí nuestros topes. Vamos a usar esto por aquí. Usaríamos nuestras perlitas, un par de ellas, una y dos, a ver si el viento no se la lleva. Un rolling del número 8. Y por último, un enganche rápido. Básicamente lo que vamos a hacer es montar. Lo que os recomiendo es que hagáis aquí un giro y digamos que quebréis, por así decirlo, la línea, y ahora veréis para qué. Para pasar esto a través de aquí, y que ahora vamos a empujar por aquí. Entonces, un truquito es ahora humedeceros los dedos. Me voy a perdonar porque cada vez tengo los dedos más sucios. Humedeceros los dedos y con la yema forzarlo y
el truco es usar unos alicates. Los podéis tener más pequeños, yo los que tengo son los de Ikea. Y veis que he forzado y ya ha pasado. Veis que ya ha pasado. Entonces lo siguiente sería coger la perlita, el rolling. Tengo yo el pulso para robar pandereta. Y la segunda perlita. Y ahora quedaría meter otro de los topes de silicona. Lo meteríamos, lo dejaríamos fijo en este punto que hemos elegido aquí, que nos va a hacer tope. Humedecemos los dedos y pasamos por aquí, agarramos el hilito este por aquí y con la punta de los dedos lo pasamos. ¿Veis? Ya ha pasado, ya tenemos ahí todas las partes. Tendríamos nuestro tope superior, perlita, nuestro quitavuelta, la segunda perlita y el tope inferior. Digo inferior porque es el que iría más cercano al plomo. Entonces ahora simplemente lo echamos un poquito para arriba y desmontamos el enganche rápido. No os recomiendo usar los dientes porque mucho está duro y os podéis quebrar los dientes. Y ahora cogeríamos este extremo que nos ha quedado aquí, lo pasaríamos por dentro, este paso es importante que no se os olvide, y lo dejaríamos, ¿veis? Que va pegado aquí. Hay gente, en mi caso, que le gusta también poner un tope más para luego fijar el enganche rápido y que no se nos abra y se nos libere el plomo. ¿Veis? Ya queda pasado y ahora pues llegaría el paso que he dicho. Y ya quedaría, ¿veis? El cierre del enganche rápido y nuestro montaje. Entonces ahora echamos para atrás. A mí esta parte me gusta sanearla, me gusta cortarla. Y ahora en el enganche rápido, veis que no es simétrico. ¿Veis? Tiene una parte más cortita donde iría el nudo y la parte más larga que es donde iría enganchado el plomo, como luego veréis. Entonces pasamos por aquí y uno de los nudos que hay, y es el que yo uso, es este. Es el mismo que veréis ahora en las gametas. Básicamente lo que se trata es de, veis que lo he pasado una vez, ¿vale? Se pasa una vez, se vuelve a pasar por el agujerito, a ver si soy capaz. Y ahora veis que se ha formado ahí un bucle, pues ese lo vamos a agarrar con la yema de los dedos. ¿Veis que se queda la yema de mi dedo? Una vuelta, 2 y 3. No voy a poder dar muchas más porque el hilo es muy grueso. Y veis que se me quedan dos bucles, ¿vale? Este primero que había inicialmente y el que se ha generado ahora. Y ahora por detrás lo pasamos por los dos. Y a estirar. Recordad que siempre los nudos hay que lubricarlos con saliva. En mi caso le vamos a pegar un apretón con los dientes. Y os aseguráis, ¿veis? Que está perfectamente. No es conveniente pegar un corte a ras porque si se os suelta, lo que hará es que empezará a deshacerse el nudo y perderemos el plomo. Así que lo que se suele hacer es dejar apenas unos milímetros. ¿Veis? Y esto quedará tapado con la capucha del enganche rápido. Entonces no lo vamos a cerrar y ahora veréis cómo se quedaría el plomo agarrado. Aquí abriríamos un poquito, no hace falta abrirlo del todo, meteríamos el plomo y
le volvemos a colocar la capucha del enganche rápido de forma que lo tape entero. ¿Veis? Como queda totalmente protegido. Entonces la forma que tendríamos de asegurarlo sería con el tope de silicona que os dije antes. ¿Veis? Y ya quedaría el plomo cogido, nuestro enganche, la gameta iría aquí a este rolling y nuestro hilo madre. Y ahora solamente quedaría unir nuestra gameta a nuestro rolling. Sería, quiero que lo veáis, ¿veis? Pasamos el hilo por el rolling, lo volvemos a pasar y agarramos con la yema de los dedos, estiramos y dejamos este pequeño bucle. Ahora el que nos queda libre pasaríamos 1, 2, 3 y 4 y pasaríamos por detrás atravesando los dos bucles. Agarraríamos aquí y tiraríamos. Aseguramos el nudo y cortamos el exceso. Yo lo que hago es que le pego un pellizquito y lo que sobra del dedo se quedaría. Y quedaría nuestra, en mi mano izquierda quedaría la cola de rata con nuestro aparejo por encima del plomo y nuestra gameta que acabaría en nuestro anzuelo. Ya veréis lo importante que es el grosor y la longitud de esta gameta según el tipo de captura o incluso las condiciones del mar, transparencia, etcétera, que os encontraréis. Antes hemos visto ese montaje por encima del plomo. Tened en cuenta que en ese tipo de montaje, que también es el más habitual, recordad que cuando yo agarraba con la mano izquierda y quedaba la línea de la cola de rata y haciendo una perpendicular la gameta, cuando el pez coja esa gameta, que a su vez tiene un anzuelo con un cebo, y tire, va a notar que hay algo que le está haciendo, que le está tirando. ¿Por qué? Porque entre ellos el plomo va a estar enterrado. Por un lado va a ayudar a que se enganche, pero en otras especies también van a notar, porque son muy desconfiadas, van a notar ese peso. Otra opción que hay es montar un plomo corrido. La diferencia del plomo corrido es que nuestro plomo no va a tener interferencia, es decir, nos va a servir de anclaje, pero la diferencia es que al ser plomo corrido, ese plomo estará enterrado como cualquier otro, pero el pez tirará con más confianza porque no notará tanta dificultad, tanto arrastre del plomo. ¿Cómo se hace eso? Básicamente tendríamos estas piezas, espero que las veáis bien, ¿vale? Tendríamos estas dos perlitas y un rolling. Este es un poquito más gordo, del número 6, ¿vale? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es, en nuestra línea cónica, nuestra cola de rata, pasamos nuestro plomo. El plomo, si os dais cuenta, a ver si que se ve bien, tiene su rolling, su quitavuelta. Y tiene en este caso tiene un termo retráctil que lo protege, ¿vale? Pero sí tiene un quitavuelta. Si yo girara, ¿veis? Mantiene las vueltas. Entonces, este plomo ya lo hemos pasado por la línea, lo dejamos pasar. Y ahora aquí lo que hacemos es, montamos primero, da igual el color, la roja, porque es más blandita, ¿vale? Y esta irá directamente al plomo. Pasamos la siguiente que nos protegerá el nudo que vamos a hacer en el rolling, ¿veis? Aquí tendríamos esto. Entonces, nuestro plomo irá así, ¿vale? Y por último, pues simplemente tendríamos que hacer un nudo en este rolling. ¿Qué nudo? Ya sabéis cuál. 1, 2 y 3. La pasamos por debajo, lubricamos y estiramos. Nos aseguramos del nudo y aquí pues cortaríamos el exceso. Como siempre os digo, ¿veis? Así quedaría el nudo.
os aseguráis de que no se suelte. Y ahora, pues como veis, quedaría así. ¿Veis cómo protege el nudo? Simplemente ese plomo caería en el suelo con una tensión y aquí irá la gameta. Entonces cuando la gameta tire el pez, ¿veis que no se mueve el plomo? Nos transmitirá la picada directamente a nuestra línea. Total, vamos a tener mucha más sensibilidad en la picada, ¿vale? Aquí simplemente pues ya nos quedaría coger nuestra gameta y montar aquí en este extremo, vamos a dejar caer el plomo y montaríamos en este rolling. Lo he puesto del número 6, más gordito. Montaríamos el mismo nudo que hemos visto, ya vamos viendo durante todo este seminario. Daríamos aquí 4 vueltas porque es más fino. Cortearemos el exceso. Listo. ¿Veis? Sería así. Tendríamos nuestro plomo corrido. ¿Veis? Cómo va libre. Entonces, así tendríamos, aquí tendríamos nuestro cebo, nuestra gameta y nuestro plomo corrido. Es la diferencia. Aquí tenemos nuestra gametita, cortita. Vamos a hacer ahora un empatillado de un anzuelo de pala. Pues simplemente uniríamos los dos extremos, cogeríamos nuestro anzuelo y lo agarraríamos así y lo meteríamos así. ¿Veis cómo queda por debajo del anzuelo? Entonces ahora tiraríamos de uno y ya sabemos que es este. Pues este es el que vamos a dar vueltas. Damos vueltas que esté siempre el hilo tenso. ¿Veis que está tenso? Y las vueltas hacia arriba. Una vez que tenemos ya bastantes vueltas, cogemos de ahí y del más corto tiraríamos para ir estrechando el bucle que nos quedaría. Cuando veamos que ya llega hasta arriba, cogemos del de antes y tiramos. Tiramos de los dos y listo. ¿Veis? Ya quedaría el empatillado hecho. Simplemente ahora apretamos bien el nudo. Esto lo suyo es, ahí va. Una vez que está ya bien hecho, simplemente cogemos nuestra esta y le dejaríamos un poquito. ¿Veis? Además quedaría de forma que este extremo no chocaría con el cebo a la hora de pasarlo por el anzuelo y luego por la línea, y nos daría un poquito de juego por si cede un poquito el nudo, no se deshaga. Y listo, ya estaría el anzuelo empatillado. Vamos a ver ahora cómo sería el anzuelo de ojal. Aquí tenéis los dos tipos de anzuelo. El que hemos visto antes es el de patilla y por eso lo hemos empatillado. Y este es el de ojal. La diferencia es que podéis ver cómo tiene un pequeño agujero en vez de una pala. Y este también se puede empatillar, pero vamos a ver el nudo que para mí es más rápido y fuerte. Simplemente cogéis, le metéis por detrás el hilo, volvéis a meterlo y os suena de algo, ¿no? Es el mismo nudo que hemos hecho antes para el enganche rápido. Simplemente cogeríamos ahora y le daríamos unas 4 vueltas. Este, al ser más fino, nos va a permitir darle más vueltas. Y ahora el extremo lo pasamos por detrás y que nos coja los dos bucles. ¿Veis que entra? ¿Veis cómo entra por los dos? Y agarraríamos por aquí y estiraríamos. Siempre cuando veáis que ya vamos a ser más
torsión para evitar la abrasión del hilo. Cogeríamos y estiraríamos. Cogeríamos de aquí y listo. ¿Veis cómo queda recio? Y además habrá dado 2 vueltas por el ojal. Este excedente cogeríamos un pellizquito por aquí. Veis que no voy a cortar a ras. Voy a coger un pellizquito y en la yema de mis dedos, sin pegar a vosotros el bocado, cogeríamos y ya quedaría así. Aseguramos el hilo y vemos que no tiene retroceso y ya estaría nuestro anzuelo montado. Es un nudo bastante rápido y eficaz. La diferencia entre uno y otro, bueno, tienen sus pros y sus contras. Habéis visto que este es más rápido a la hora de preparar anzuelos con poco tiempo, mucho viento, etcétera. Este es muy rápido. La ventaja del empatillado es que es para hilos más finos es un nudo muy resistente. Os va a resistir mucho mejor las picadas de peces más grandes y os vais a regar menos a partir por el nudo. Ya tenemos nuestras bobinas listas, nuestro aparejo montado y ahora lo siguiente sería simplemente montar nuestros tramos en nuestras cañas, ya en acción de pesca, que sería la última parte ya de este seminario. Lo que se trata es de, en mi caso, y como la mayoría de las cañas hoy en día en surcasting, es una caña de 3 tramos, el tramo más fino lo unimos al tramo medio, de manera que las anillas deben estar alineadas. Cogemos y, como si fuera una mirilla, nos aseguramos y aseguramos el tramo. El siguiente paso sería ya poner el zanco o tramo más grueso. Siempre alinearíamos el portacarretes con nuestras anillas. Nos aseguramos y listo. Y ya por último quedaría montar nuestro carrete. En este tipo de portacarretes de rosca simplemente se agarra arriba y se enrosca. Muy sencillo. Luego, como veis, yo tengo el truco de que con una gomilla del pelo tengo aquí asegurada mi línea. ¿Por qué? Porque si no tuviera esa gomilla se empezaría a desenrollar la cola de rata y es bastante incómodo. Entonces, agarrando bien el hilo, quitaríamos nuestra gomilla, nos la guardamos porque luego nos hará falta y cogemos nuestro extremo. El extremo, recordad que es el enganche rápido, y lo pasamos por debajo del pick-up, ¿vale? Para que ahora nos quede por el guía hilo. Simplemente abriríamos un poquito la bobina para que ceda y así podamos tirar. Y lo que haríamos sería pasar a través de las anillas. Evitar siempre que el hilo no pierda tensión. Yo lo que hago, si os dais cuenta, es que con este dedo mantengo la tensión siempre. Aquí es un poco más ortopédico porque estoy intentando no perder el plano. ¿Veis? Pinzo aquí y la paso. Y ahora ya vienen las anillas más consecutivas, más cercanas las unas a las otras. Pasaría un poquito más para atrás. Y me aseguro que pasa por todas las anillas y listo. Ya una vez que las tengo listas, tendría mi caña lista para montar mi aparejo. Recordad, aquí lo que iba es nuestro plomo en el enganche rápido. Ponemos el plomo y le bajamos su tope de seguridad. Y ya lo único que nos quedaría es enganchar una gameta aquí. Eso lo vamos a hacer ahora mismo. En resumidas cuentas,
en este curso, en esta parte del curso de iniciación al surcasting, habéis visto cómo montar vuestra bobina y rellenarla, cómo unir ese hilo principal a vuestro hilo cónico, vuestra cola de rata, cómo montar o empatillar los anzuelos a la gameta, cómo unir esa gameta a vuestro montaje y por último pues los dos tipos de montajes más habituales, el de por encima del plomo y el de plomo corrido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima.